Hoy vamos a ver dos técnicas de integración para cuando no se pueda realizar una integración directa o cuando tampoco se pueda realizar una integración por sustitución. La primera de ellas es la integración por partes. Entonces, la integración por partes se va a realizar cuando tengamos nosotros una integral de la siguiente forma. Esta va a estar compuesta por dos funciones, por el producto de dos funciones, una función u y la derivada de una función v. En este caso, la diferencia de la integración por sustitución es que la derivada de la función v no es necesariamente la derivada de una función compuesta en u. Entonces, al ser funciones completamente distintas, pues no se pueden integrar o relacionar uno con otra para poder integrar. Así que, para poder integrar esta, se va a utilizar la siguiente expresión. Voy a escribir aquí la expresión resumida para no estar escribiendo tanto. Aquí nada más recordemos que tanto u como v son funciones en x. Entonces, la integral de u por dv, donde dv es la derivada de v por el diferencial, entonces la integral de u por dv va a ser igual a u por v menos la integral de v por du, donde du es igual a la derivada de la función u por dx. ¿Sí? Entonces, esta fórmula que tenemos aquí se conoce como integración por partes. Al tener nosotros una integral, vamos a seleccionar una de las funciones para que sea la función u y la otra función para que sea la función v, o dv más bien. Y esto es lo que, vamos entonces a buscar du a partir de la función u y vamos a buscar v a partir de dv, ¿sí? En una se va a derivar y en la otra se va a integrar. Al hacer esto, al completar entonces tanto la v como el du, entonces nada más sustituimos en esta fórmula y se realiza la integral. Hay algo importante a la hora de escoger quién va a ser la función u y quién va a ser la función de v. Por ejemplo, si tenemos la integral x coseno de x, aquí tenemos dos opciones. Puede ser que u sea x y por lo tanto dv va a ser el coseno de x por el diferencial, o tenemos la opción de que u sea coseno de x y por lo tanto dv va a ser x por el diferencial. Una de estas opciones es la opción que nos va a hacer poder realizar la integral de una forma más rápida, por así decirlo. De hecho, en ocasiones, la manera en que elijamos en la función u va a determinar si la integral se puede resolver o no. Entonces, es importante saber a quién elegir como la función u. Para esto tenemos una pequeña reglita que se conoce como LIAT. LIAT es básicamente el orden de importancia en cómo se debe de escoger la función u. Y esto es logarítmico, inversa, algebraico, trigonométrica o exponencial. Entonces, si nosotros tenemos el producto de dos funciones y una de estas funciones es una función logarítmica, entonces esta lleva prioridad sobre cualquier otra para convertirse en la función u. Si no tenemos una función logarítmica, pero tenemos una función inversa, entonces esta va a llevar prioridad sobre cualquier otra para convertirse en la función u. Por ejemplo, con la función que teníamos aquí, tenemos dos funciones, la x y coseno de x. Al ser x una función algebraica, esta función algebraica lleva prioridad sobre la trigonométrica para convertirse en la función u. Por lo tanto, la manera en que se va a representar esta integral por partes es de esta forma, donde u va a ser la función x y dv va a ser entonces la función coseno. ¿Okay? Entonces, esta reglita nos va a ayudar a hacer la elección de quién es u en la integral por partes. Voy entonces a reescribir este ejemplo para resolver.
tenemos nosotros la integral de x coseno de x de x. Ya sabemos entonces que u va a ser x y que de b pues es coseno de x de x. Lo que necesitamos calcular entonces es la derivada de u o de u. En este caso la derivada de x, al ser la función identidad, pues es igual a 1 por la derivada de la variable, ¿sí? Como aquí estamos trabajando con dos variables distintas, una que es u y la otra es x, pues tenemos que indicar respecto a cuál variable estamos derivando. Y en este caso, si nosotros tenemos la función, la expresión de b y queremos encontrar la expresión para v, pues lo que tenemos que hacer es integrar o encontrar la antiderivada, más bien. La antiderivada de coseno de x es menos seno de x. Perdón, es seno positivo, es seno de x. Entonces, siguiendo nuestra fórmula de integral por partes, que era la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Siguiendo nuestra fórmula, vamos a tener que esta integral es igual a u por b, que es x por el seno de x, menos la integral de v, que dijimos es el seno de x, por du, que en este caso es nada más de x. Y entonces esta última integral que nos queda, pues ya es una integral directa. Ya no se necesita hacer ningún tipo de sustitución, ni se necesita separar al hacerla por partes. De hecho, se integra ya directo con la fórmula, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener que la integral de seno es menos coseno de x más una constante de integración, al ser esta una integral indefinida. Simplificando, nos va a quedar que la integral de la función es esta, x seno de x más coseno de x más una constante de integración. Cuando tenemos integrales definidas que se tienen que integrar por partes, pues lo que se hace es precisamente hacer la integral utilizando la regla de integración por partes y luego hacer la sustitución de los valores correspondientes o la evaluación de los valores correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos nosotros, vamos a decir, la siguiente integral, vamos a tener la integral de 1 a 2 de t a la sexta por el logaritmo natural de t de t. Lo primero que tenemos que identificar es quién es la variable u, o la función u más bien. Como ya habíamos visto, hay ciertas funciones que tienen prioridad sobre otras, y la primera función o la función que lleva más prioridad son las funciones logarítmicas. En este caso, como tenemos aquí nosotros el logaritmo de t, esa es la función que debe de ser la variable u. Por lo tanto, db va a ser la función t a la 6 por el diferencial, ¿sí? Y entonces, la u se va a derivar, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre t, y la antiderivada de t sexta va a ser, siguiendo las reglas de integración, t séptima sobre 7. Aquí me faltó el diferencial, perdón. Sobre t séptima sobre 7. Entonces, aplicando nuestra fórmula, vamos a tener que la integral de 1 a 2 de t sexta por el logaritmo natural de t va a ser igual a u por b, vamos a tener t a la 7 sobre 7 por el logaritmo natural de t, menos la integral, obviamente de 1 a 2, de b por du. Entonces, en este caso sería t séptima sobre 7 por 1 sobre 7, 1 sobre t, perdón, 1 sobre t de t. Simplificando, vamos a tener aquí
t séptima sobre 7 por el logaritmo natural de t menos la integral de 1 a 2 de, aquí nos va a quedar, bueno, la constante 1 séptimo la podemos sacar fuera por las propiedades de linealidad y nos va a quedar entonces t séptima sobre t, esto va a ser igual a t sexta de t. Nuevamente, esta función que nos queda para integrar, pues es una función que se integra de manera directa. No es necesario hacer ningún tipo de sustitución, ni de una integración por partes. Entonces, esto sería t séptima sobre 7 logaritmo natural de t menos 1 séptimo, y la integral de t sexta, pues es t séptima sobre 7, siguiendo las reglas de integración de exponentes. Y todo esto se va a evaluar de 1 a 2. En este caso no incluimos la constante de integración porque al ser una integral definida, esa constante al final se eliminaría, entonces no la consideramos. Vamos a simplificar aquí nada más antes de hacer la evaluación de los límites de integración. Vamos a tener t séptima sobre 7 logaritmo natural de t menos t séptima sobre 49. Y esto se va a evaluar de 1 a 2. Entonces, siguiendo el teorema fundamental del cálculo, esto va a ser esta función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Vamos a tener entonces, aquí va a ser 2 a la séptima sobre 7 por el logaritmo natural de 2 menos 2 a la séptima sobre 49 menos 1 a la 7 sobre 7 por el logaritmo natural de 1 menos 1 a la 7 sobre 49. Simplificando esto, nos va a quedar como vamos a tener 2 elevado a la séptima es igual a 128 séptimos. 128 séptimos, logaritmo natural de 2, menos 128 sobre 49. El logaritmo natural de 1 es igual a 0, así que esto se elimina. Y aquí me queda menos por menos va a ser más 1 sobre 49. Entonces, esto va a ser 128 séptimos logaritmo natural de 2 menos 127 sobre 49, lo que da aproximadamente lo que da aproximadamente 10.083. ¿Sí? Entonces, este es el valor de nuestra integral definida. Pues recuerden que la integral definida, pues al final siempre es un valor numérico, ¿sí? Siempre y cuando se esté evaluando en números reales. Hay ocasiones en las que al hacer nosotros una integral por partes, vamos a tener que aplicar la fórmula de la integral dos veces. Por ejemplo, tenemos la integral x cuadrado por seno de x. Ya habíamos dicho que en este caso las funciones algebraicas son las que tienen prioridad para hacer la función u. Por lo tanto, x cuadrada es igual a u y de b va a ser igual al seno de x de x. Entonces, u se deriva y se encuentra la antiderivada de seno de x, que sería menos coseno de x. Así entonces, esta integral va a ser u por b, que es menos x cuadrada por coseno de x, menos la integral de v por du. Entonces sería menos coseno de x por 2x de x. Simplificando aquí un poco, vamos a tener menos x cuadrada coseno de x
aquí vamos aplicando linealidad, el menos 1 del coseno y el 2 de la x lo sacamos fuera del integral, y reacomodando tenemos x coseno de x de x. Esta integral que nos queda no es una integral directa, o sea, no es una integral que se pueda hacer por alguna sustitución o que tenga una fórmula directa. Entonces, esto quiere decir que se tiene que volver a aplicar la fórmula de integral por partes. Afortunadamente, esta fórmula pues ya la conocíamos, ya habíamos, más bien el resultado de esa integral ya lo habíamos calculado, que era precisamente este de aquí. Entonces, x coseno de x tiene como resultado x seno de x más coseno de x. ¿Sí? Entonces, lo podemos aquí ya utilizar solo porque ya lo conocíamos. Pero en caso de no conocerlo, pues aquí se tendría que volver a aplicar la integración por partes, volviendo a escoger un nuevo u y un nuevo db. Entonces, como en este caso, pues ya lo habíamos calculado previamente, nada más vamos a sustituir el valor de esta integral, que era x seno de x más coseno de x más una constante de integración. Así entonces, al simplificar, pues vamos a tener menos x cuadrada coseno de x más 2x seno de x más 2 coseno de x más c. Y esta es el resultado de la integral por partes. Entonces, hay ocasiones en las que la integral por partes se tiene que aplicar más de una vez, ¿sí? Para poder llegar a una función que se simplifique lo suficiente como para resolverse, ya sea de manera directa o por sustitución. Otra de las técnicas de integración es el uso de lo que se llaman fracciones parciales. Las fracciones parciales es una manera en la que se puede simplificar una función racional propia. Una función racional propia pues va a ser una función, voy a poner aquí, f de x, en donde se tengan dos polinomios, q sobre p. Se llama función racional propia, porque el grado del polinomio q es menor al grado del polinomio p. Si fuera al revés, entonces se simplifica mediante una división, ¿sí? Pero como es una función propia, entonces, pues no se puede simplificar de otra manera. Lo que se busca hacer aquí, entonces, es lograr separar o simplificar de alguna manera las funciones racionales. Por ejemplo, si tenemos esta función, 2x más 2 sobre x cuadrada menos 4x más 8. Esta función de aquí no se puede simplificar de alguna otra manera, dado que 2x más 2 es un polinomio, un grado menor a x cuadrada menos 4, entonces no se puede hacer una división con ello, ¿sí? Para esto, perdón, para esto lo que se busca entonces es tratar de hacer una separación o de alguna manera separar o simplificar más bien las funciones racionales en funciones un poco más simples. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos nosotros la siguiente expresión. Vamos a tener 3x menos 1 sobre x cuadrada menos x menos 6. Volvemos. Esta función no se puede simplificar mediante división porque es una función propia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar el denominador. Al factorizar el denominador, nos damos cuenta de que vamos a tener dos factores lineales no repetidos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es encontrar dos números multiplicados del menos 6 y sumados del menos 1. Esto va a ser más 2 y menos 3. Entonces, tenemos dos factores distintos y estos factores son lineales, dado que la x está elevada a la potencia 1 y además elevada a la potencia 1
Y además son factores no repetidos, es decir, son distintos. ¿Sí? Entonces aquí lo único que se hizo fue hacer la factorización de esto. El método de fracciones parciales me dice entonces que esta expresión que yo tengo aquí la voy a poder representar como la suma de dos fracciones simples. Estas dos fracciones van a tener cada una como denominador cada uno de los factores que se encontraron. Entonces, si mi denominador tuvo dos factores lineales, pues yo voy a tener dos fracciones. Si hubiera obtenido tres factores, pues tendría tres fracciones, y así sucesivamente. Para cada fracción que yo estoy proponiendo, ¿sí?, se va a tomar uno de los factores en el denominador. Ahora, el factor que tenemos aquí es un factor lineal, quiere decir que x está elevada a la 1. Así, como numerador vamos a poner una constante, es decir, es un polinomio un grado menor. Si x está elevada a la 1, entonces un grado menor sería grado 0, que es una constante. Lo mismo va a suceder con la otra fracción. Entonces tengo estas dos fracciones, a sobre x más 2 más b sobre x menos 3. Y lo que estamos buscando es precisamente encontrar los valores de a y b. Así, vamos a hacer la suma de estas dos fracciones. Y aquí pues se va a realizar de manera convencional, ¿no? Entonces tendríamos a por x menos 3 más b por x más 2. Ahora, yo aquí tengo dos fracciones que son iguales, esta y esta. Si estas dos expresiones son iguales y su denominador es igual, pues entonces concluimos que los numeradores deben de ser iguales también y los vamos a precisamente igualar. Entonces vamos a tener que 3x menos 1 tiene que ser igual a por x menos 3 más b por x más 2. Así entonces, desarrollando aquí el lado derecho, vamos a tener a x menos 3a más bx más 2b. Al hacer una igualación término a término, es decir, términos lineales con lineales y términos independientes con términos independientes, tenemos lo siguiente. Los términos lineales, los coeficientes de los términos lineales van a ser a más b es igual a 3. Y los términos independientes nos van a dar menos 3a más 2b es igual a menos 1. Aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 que podemos resolver mediante una infinidad de métodos que ya conocemos. Al resolver este sistema, vamos a obtener entonces que el valor de a es igual a 7 quintos y el valor de b es igual a 8 quintos. Estos valores son los que vamos a sustituir entonces en las fracciones separadas que habíamos propuesto. Esto quiere decir que la expresión original, que era 3x menos 1 sobre x cuadrada menos x menos 6, se puede escribir como a, que es 7 quintos sobre x más 2, más b, que es 8 quintos sobre x menos 3. Así entonces logramos cambiar o simplificar más bien una fracción de esta forma en dos fracciones sencillas o dos fracciones simples. ¿Sí? ¿Cómo se aplica este método de la integración? Bueno, pues precisamente vamos a suponer que se nos pide integrar esta función. Al intentar integrar esa función, no hay manera de separarlo en una integral directa, tampoco se puede hacer mediante sustitución, y pues la integral por partes aquí no me serviría mucho de todas formas, porque no lograría reducir nada. Entonces lo que vamos a hacer es, mediante fracciones parciales, reescribir la función racional que se nos da. Entonces, esta integral sería igual a, aplicando ya linealidad, tendríamos 7 quintos por la integral de 1 sobre x más 2
de x más 8 quintos por la integral de 1 sobre x menos 3 de x. Este lado es, si no, muy difícil y tardado y largo de integrar, pero este lado, pues la integración es prácticamente directa. Aquí se haría una integración por sustitución y entonces tendríamos que 7 quintos, bueno, lo voy a hacer así por detenidamente por ser el primer ejemplo. Aquí vamos a decir que u es igual a x más 2. Por lo tanto, du pues es igual a dx. Así, esta primera integral va a ser igual a 7 quintos de du sobre u más 8 quintos. En este lado vamos a decir que u es igual a x menos 3 y du pues va a ser igual a dx. Así vamos a tener también du sobre u. Entonces, la integral de du sobre u, eso se hace directamente con la fórmula, nos va a dar el logaritmo natural de u en ambos casos, más una constante de integración, dado que es una integral indefinida. Y ahora lo único que hacemos es sustituir el valor de u para cada una de las integrales. Aquí vamos a tener 7 quintos logaritmo natural de x más 2 más 8 quintos logaritmo natural de x menos 3 más c. Y esta es el resultado de la integral. Entonces, al tratar de integrar una función racional que no se pueda realizar mediante sustitución, lo que se busca es separarla mediante fracciones parciales en funciones simples, que a su vez se van a integrar pues ya de manera directa o mediante sustitución.